Hola, ¿cómo están? Una nueva edición de Visión 360 de Clarín, hoy con lo que es la nueva etapa, la nueva era de la minería en la Argentina. Estaremos aquí junto a mi compañera y amiga, ¿qué hace? Carolina Moroso. Ya somos un clásico, podemos decirlo, decimos nosotros, somos un Ah, sí. clásico. Muy bien, muy bien. Y vamos a hablar de minería, que siempre tiene muchas aristas para discutir, ¿no? En sustentabilidad, en licencia social y en perspectiva de crecimiento. Así es, y tenemos a tres expertos, tres conocedores y protagonistas de la minería argentina hoy. Contamos con Roberto Casiola. Roberto es presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, CAEM. Está con nosotros Manuel Benítez. Manuel es presidente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, CAPMIN. Y Mario Belardinelli, que es socio líder de minería en KPMG Argentina. Hoy, para desarrollar a fondo lo que es una de las actividades pareciera más prometedoras, con una de las que tiene como más posibilidades de crecimiento en la Argentina de aquí en más. Y arranca Carolina. Bueno, arranco por Mario, que está aquí a mi izquierda. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento del sector y los desafíos también en torno a los temas que deslizaba al principio, ¿no? Licencia social y sostenibilidad o sustentabilidad, que tienden a ser como los ejes más de mayor fricción, ¿no? En el sector. Bueno, yo creo que hoy la minería es una excelente oportunidad para nuestro país y es estratégica. Más allá de la existencia de recursos críticos, oro, plata y bueno, los principalmente vinculados con transición energética, cobre y litio, hoy creo que la situación económico-social por la que estamos atravesando es muy prometedora para la actividad en general. Digo que es una situación de una gran oportunidad porque la minería se ha establecido a nivel internacional, Argentina está establecida a nivel internacional como un país clave para el desarrollo de la minería y para la extracción de los minerales críticos en particular. Hay algunos indicadores muy objetivos que lo marcan. Yo estuve en marzo en una nueva edición de PIDAC y para darles una idea de lo que fue el Día de Argentina, el día previsto para que se presenten las delegaciones tanto público como privadas de Argentina, lo que hasta la edición 2024 era un espacio previsto para 150 personas, este año explotó con más de 450 asistentes, en donde el foco era el potencial de Argentina, la situación por la que está atravesando y todo el potencial que presenta la actividad para el desarrollo del país. Entonces, esto despertó en todos los asistentes un interés muy importante respecto de las posibilidades de inversión y las condiciones que ofrece Argentina. A tu pregunta, en temas de sostenibilidad, yo creo que Argentina ha estado trabajando y la actividad ha estado trabajando muy fuertemente, sobre todo durante los últimos años. Hoy no se concibe una minería si no está atada a cuestiones de sostenibilidad. Y como sostenibilidad no solo consideramos o no solo se entiende el cuidado medioambiental o la restauración de suelos, también es la relación con las comunidades, el desarrollo de los proveedores locales, lo que se puede agregar a la cadena de valor, con lo cual hoy la minería está muy comprometida con todo lo que es sustentabilidad en general, lo que, digamos, en términos generales se conoce como ESG. Está. Roberto, Mario hablaba de potencialidad y en la Argentina, bueno, hablamos muchas veces de oportunidad y que estamos frente a una oportunidad, en este caso, donde hay un régimen especial para inversiones grandes, el RIGI. ¿Qué chance le asignás a esto de que, bueno, que la potencialidad se transforme en realidad en algún plazo que se sabe en la minería nunca es de corto plazo? Bueno, esta herramienta cae en un momento especial, es fundamental porque se da de la mano con la existencia de proyectos de gran envergadura, conocidos desde hace mucho tiempo y que por diversos motivos, pero en general vinculados con problemas macroeconómicos, no fueron adelante. Y acá me estoy refiriendo básicamente al cobre. Y lo que vos mencionás y que nosotros venimos repitiendo desde hace mucho tiempo es este tema. Tenemos un potencial enorme, lo queremos convertir en realidad. No tengo ninguna duda que
el RIGI se va a aprovechar al máximo. De hecho, ya hay presentaciones efectuadas. Hay que calmar las ansiedades porque lleva un tiempo de revisión, pero el tema es que a partir de la sanción del RIGI, en Argentina se instalaron jugadores de primer nivel, el caso de BHP, el caso de Río Tinto con mucha más fuerza, y cambios institucionales que hacen ver que Argentina va hacia una inversión fuerte en minería, fundamentalmente en cobre. ¿El cobre es la vedette? El cobre es la vedette, si querés la llamamos de esa manera, porque cada proyecto de cobre, para que tengamos magnitud, representa una inversión mínima de 3.000 millones de dólares. Si hablamos de litio, que está instalado y que está caminando, hablamos de inversiones de 600 a 1.000 millones de dólares. Y en cobre llegamos a inversiones hasta de 7.000 millones de dólares para un proyecto en función de lo que ya está más o menos diseñado. Y acá el tema es justamente que hay un proceso para llevar adelante, tampoco hay mucho tiempo porque el RIGI establece plazos, pero en nuestra opinión, en el corto plazo va a haber más presentaciones y yo te diría que el año fuerte del despegue va a ser el 2026. Claro. El auge de la minería tiene también, por llamarlo de alguna manera, una correlación con lo que pasa en toda una cadena de proveedores. ¿Cuál es el impacto y cómo está respondiendo esa cadena a una mayor demanda del sector? Bien, sin lugar a dudas y coincidiendo con Roberto, yo creo que hoy Argentina, en términos de posibilidades mineras, está en el mejor lugar en el mejor momento. Y en ese sentido es muy importante ver cómo se produce la cadena de valor desde la minería que invierte hasta la minería que culmina en la mesa de nuestra casa, ¿no? A veces es difícil ver, porque las minas están muy alejadas de los centros urbanos, la importancia que tiene el valor agregado cuando llega a nuestro hogar. Es decir, si nosotros elimináramos la minería de este lugar, quedaríamos en el aire. Y en el medio de esa cadena, desde la mina hasta nuestro living, hay una cadena de valor fundamental, entendiendo, por ejemplo, que el 80% de la inversión minera queda en el país en términos impositivos, pero también en términos de proveedores mineros, desarrollo, que tiene que ver con 2 o 3 de los temas que hemos hablado, desde la cadena de valor en cada provincia, como también de la licencia social. El stakeholder interesante que hoy estamos consolidando en la Argentina es el proveedor minero y las comunidades. Pero cuando nosotros hablamos de una mina, desde el principio de ese proyecto, el explorador que tiene que llegar a ese lugar tiene que contratar a alguien que haga la ruta, el camino, la huella minera, el equipo de agua potable, la construcción civil, lo que tiene que ver con la alimentación de ese grupo de ingenieros o geólogos, trabajadores o técnicos que van, y en toda esa cadena está lo que es el proveedor minero, y es que el que mejor conoce la mina. La Argentina evolucionó en muy poco tiempo, la Argentina no es un país minero, digamos que el desarrollo en términos de la minería que hoy conocemos comienza en los 90, cuando unieron los grandes proyectos, Vanguardia, Lumbrera, FMC en términos de litio, que fue el primer proyecto de litio que hubo en el país, y ahí empezó a conocerse la posibilidad de la propiedad minera. ¿Qué es lo que sucede? El proveedor minero está obligado a tener muy buena calidad, muy buen cumplimiento de los tiempos, un buen compliance, que pueda competir en términos de lo que significa la exigencia de una mina. Tener una mina, tener una producción minera, habla de ciencia, habla de cuidado del medio ambiente, habla de necesidades que tengan que ver para que ese proyecto que cuenta con los protocolos y parámetros de lo más moderno que hay en el mundo pueda seguir en su cadena de proveedores. Y Argentina lo ha aprendido. Hay capacidad. Argentina exporta, sus proveedores mineros exportan, no solamente trabaja con las minas argentinas, sino que exporta a Chile, exporta a Perú, exporta a Uruguay, exporta a Uruguay, de manera tal que incluso empresas de primer nivel y primera exigencia como es Codelco tienen proveedores argentinos. Y esta es la idea nuestra, esta es la idea de seguir produciendo en el tramo de la capilaridad social que significa la minería cuando sus proveedores regionales y nacionales comienzan a trabajar, no solamente en las provincias mineras. Nosotros tenemos una industria metalúrgica de primer nivel, como puede suceder Santa Fe, Córdoba y en otras provincias, que le están vendiendo a los proyectos mineros y que pensamos cuando esto empiece a desarrollarse se pueda extender. Y esto va a generar trabajo y trabajo en los lugares. Lo que hablamos de los 3 anillos. El primer proveedor es donde está la mina. El segundo proveedor es la provincia, que es la dueña de los recursos, y el tercer anillo es el país todo.
Mario, recién Manuel decía, estamos en el mejor momento para la minería. En la Argentina hasta ahora, bueno, el cobre recién empieza a caminar, pareciera. Está el oro y la plata que ya camina, pero en el mundo, bueno, no sé, Estados Unidos está buscando tierras raras, digamos, estos componentes mineros. ¿Qué pasa con los precios de estos productos como para pensar en el desarrollo de las inversiones, precios internacionales? Bueno, los precios siempre han sido fluctuantes a lo largo de la historia. De hecho, la minería tiene una realidad y es que tiene que enfrentarse con cuestiones geopolíticas y con temas de precio. De todas maneras, la actividad minera por sí misma, más allá de fijarse en los precios, entendemos nosotros, debería estar focalizada fundamentalmente en cuestiones de costo y en ahorrar costos. Entonces, en ese sentido, hay muchas posibilidades para la explotación minera de sumar cuestiones vinculadas con transformación digital, con automatización de procesos, bueno, hoy con inteligencia artificial. Mencionábamos recién el tema del cobre, o sea, el cobre es un factor fundamental para todo el desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, hoy por hoy, digamos, si bien la minería sigue atada a cuestiones de precio, y esto va a ser así, el foco de las compañías, en nuestro entendimiento, debería estar fundamentalmente en temas de ahorro de costos a través de estos procesos de digitalización. Roberto, quiero volver sobre un punto que un poco lo deslizan en la respuesta a Mario, pero hago un poco un doble clic ahí. ¿Qué pasa con la confianza? Hoy la Argentina parece estar dando un contexto auspicioso, pero si soy un inversor de afuera no acostumbrado tanto a las vicisitudes y a las fluctuaciones de la Argentina, bueno, miro a la Argentina con cierto recelo. ¿Cómo se construye confianza y cuán cerca estamos de ese umbral de confianza que hay que pasar para atraer inversión? Bueno, la definición es clarísima. Estamos en un proceso de construcción de confianza, porque de alguna forma se ha cambiado la temática del individuo en materia de la economía diaria también. El tema de instalar, no gastar más de lo que se ingresa, ser austero y de alguna manera dar señales macroeconómicas fundamentales que van acompañadas de un proceso de regulaciones que van en el camino de generar la confianza. Ahora tenemos un pasado de muchos años donde hemos sido incumplidores y hemos sido incumplidores en materia de minería. Claramente la ley de inversiones mineras no fue respetada durante muchos años y hay temas pendientes que hay que resolver todavía de ese pasado. Entonces, acá lo fundamental es que se entienda que el camino que se está recorriendo es el correcto, pero para formalizar definitivamente la confianza hay que resolver los temas del pasado, porque eso nos va a dar la seguridad de que los inversores se van a sentir cómodos en todo momento de venir a Argentina. Tenemos que aprovechar las ventajas comparativas que tenemos con otros países en este momento y que tienen que ver con que la minería es totalmente formal en la Argentina, que no tenemos pasivos ambientales, que los proyectos nacen con una conducta y con una definición clara en materia de sostenibilidad, como recién marcaba Mario también. Entonces todo eso hace a la confianza, pero es importantísimo que el pasado se resuelva. Y nosotros lo mencionamos permanentemente porque pueden estar muy bien las intenciones hacia el futuro, pero los pasivos del pasado hay que resolverlos. En ese sentido, Manuel, bueno, la Argentina tiene casi un prontuario, ¿no? En materia, claro, de mal cumplimiento de los contratos, ¿no? De incumplimiento de los contratos. En ese sentido, los jugadores de mineros internacionales grandes, ¿están hoy apuntando a la Argentina? Sí, sin duda. Recién mencionaba, Roberto, una noticia que para nosotros es menester levantarla, que es que las dos mineras más grandes del mundo están en el país, BHP y Río Tinto. ¿Son de nacionalidad? BHP es australiana y Río Tinto es inglesa. Y están invirtiendo, es decir, pensemos que las grandes compañías no invierten para un día, invierten para muchos años. Por esto nosotros también pensamos en lo que decía Roberto,
políticas de Estado que le den sustentabilidad, no solamente al proyecto, sino a la inversión, que es inversión que confía en un país, que además tiene que invertir en ese país, tiene que construir esa mina, tiene que repagar ese proyecto y finalmente pensar en un dividendo. El que dos empresas tan importantes piensen en Argentina y especialmente en minerales críticos, porque estamos hablando de cobre de parte de las dos compañías, pero también de litio en función de Río Tinto. Río Tinto ha hecho una gran inversión comprando Arcadium con varios proyectos y con la decisión de invertir en el país y lo está haciendo. Esta es una señal muy clara a la cual tenemos que atender y profundizar la necesidad de que haya un acompañamiento del momento que recién dije que es el mejor momento en el mejor lugar y una convicción de los actores políticos de esto. Para nosotros fue una buena señal la conformación de la mesa del litio, por ejemplo, entender lo importante fundamentalmente de los dueños de los minerales en Argentina después de la reforma 94, de ver más allá de lo que va a significar la minería como parte de la economía, como eje central del desarrollo. Y esto también tiene que ver con la mesa del cobre, y la verdad que esto nos parece positivo en la medida que se sustente en el tiempo, y como recién decía Roberto, poder hacer comprender a la inversión extranjera que Argentina los errores pasados no los va a volver a cometer, y nosotros mirar desde Argentina que esta oportunidad de crear riqueza en los lugares más recónditos del país, porque la minería no está en las grandes ciudades, están a 3, 4 mil metros de altura, donde si no hay minería no hay nada, y esto genera trabajo para que los habitantes de esas provincias donde está la minería puedan afincarse en esa provincia y no buscar destino en otros puntos del país. Realmente esta es la otra cara positiva de la actividad minera, que genera trabajo por mucho tiempo. Una minera cuando invierte viene para quedarse, no viene para ser un sector en un momento dado y después irse. Y esta es una buena noticia. Ahí, perdóname, en temas de sociedad y la percepción hacia la minería, yo me quedo con una frase que Roberto repite constantemente, que dice, hasta hace unos años atrás la minería era medio mala palabra, lo he escuchado él decirlo en varias oportunidades, y hoy la sociedad tiene un nivel de aceptación de más o menos un 60-70% respecto de lo que es la minería. Entonces yo creo que también, más allá de las señales que han dado las compañías mineras y la industria en general, yo creo que en definitiva los mensajes que van desde el sector público y privado hacia la sociedad han también ayudado mucho a cambiar esa percepción. En ese cambio de percepción sin dudas debe ser hijo de de una estrategia comunicacional distinta, de un mayor sentido de responsabilidad también por parte de las empresas, pero debe ser hijo también de resultados muy concretos que esto genera en las economías regionales, ¿no? Porque está siempre el fantasma de la lógica totalmente extractiva. Y quiero preguntarte justamente, Mario, por ese círculo virtuoso en las economías regionales, ¿no? Bueno, como comentaba Manuel, primero está la afectación de las poblaciones cercanas a los sectores mineros, a la operación de la mina. Él ahí explicó muy bien, digamos, qué cantidad de proveedores mineros contribuyen con la operación minera. Por otro lado, también permite el desarrollo de comunidades, se le da acceso a educación, se profesionaliza a la gente, con lo cual el movimiento dentro de los sectores es sumamente importante y las comunidades lo están valorando. Entonces yo creo que todo este movimiento es muy positivo y muy ascendente para poder lograr un despegue de la minería. ¿Y encuentran recurso humano en esas comunidades o tienen que salir a buscarlo? O sea, ¿qué pasa con la búsqueda de recurso humano? Entiendo que hay gente que pertenece a las propias comunidades y gente que se va a buscar afuera, como en toda operación, digamos, pero se da prioridad a la gente específica de los lugares, claramente. Roberto, bueno, el gobierno de Milei ya definió los cuatro sectores a los cuales van a tener que aportar dólares en los próximos años, ¿no? El campo, la energía, la inteligencia y la minería. ¿Cómo está hoy planteado a futuro el tema de la exportación y la generación de dólares? Bueno, a ver, nosotros tenemos una posibilidad muy cierta de que en un plazo de 6, 7 años tengamos 5 proyectos de cobre en producción e incrementemos la participación del litio y veremos qué pasa con el oro y la plata, que si bien tiene precios excepcionales, estamos en caída en cuanto a producción.
Entonces, vamos por partes. En el cobre, ¿cuál es la posibilidad que tiene Argentina para el año 32, 33? Y para eso voy a dar datos comparativos. Chile hoy produce 5.200.000 toneladas de cobre anuales, más o menos. Perú 3,5 millones, que es el segundo productor, Chile el primero, Perú el segundo. Y Argentina, con esos 6 proyectos, que puede haber más, pero son los que podrían estar todos en producción a pleno en 2031-2032, va a estar en un nivel por encima del 1.200.000 toneladas de cobre. ¿Qué significa ubicar a nivel mundial de estar en ningún lugar de la tabla a estar posiblemente en el cuarto lugar de la tabla y con posibilidades de crecer un montón? Esto significa, para que lo tengamos en números, Argentina hoy exporta por todo concepto de minerales, o lo que exportó en 2024 fueron 4.600 millones de dólares. Nosotros estimamos que para el año 31-32 podríamos estar en una cifra superior a los 15.000 millones de dólares con el cobre, con el crecimiento del litio y que no se los caiga el oro y la plata. Manuel, en este sentido ustedes también registran cifras similares, ¿no? La foto hoy, si tuviéramos que poner a la minería en números, por ahí te estoy tirando una pregunta difícil, pero la foto hoy en términos de inversiones, de generación de empleo, ¿qué indicadores da? Bueno, estamos teniendo un crecimiento de compañías pymes creciendo en todas las provincias mineras. Yo diría en los últimos 6 meses han aparecido un 30-35% de compañías nuevas. Estamos viendo un crecimiento de empleo en las empresas proveedoras y además la expectativa, yo quisiera dejar 2 ejemplos muy claros que pueden servir de ejemplo de lo que estamos hoy y lo que viene para adelante y por qué somos optimistas los mineros. Recién hablamos de cobre. En la Argentina hay, yo diría, 8 proyectos de cobre que van a tener vida si hacemos las cosas bien. Hay 5 en San Juan, de clase mundial, como bien decía y referenciaba Roberto. Hay uno en Salta, es el proyecto Taca Taca, que también está acelerando su trabajo. Está Mara, en la provincia de Catamarca, es un proyecto de 25 años, un proyecto muy interesante de Glencore, una compañía que también es dueña de Pachón en San Juan. Y está Mendoza, que era una provincia que estaba suspendida en la proyección minera, hoy tiene varios proyectos en exploración, se han aprobado alrededor de 36 hace poco tiempo, y San Jorge, que es un proyecto que hace muchos años estaba parado, hoy ha acelerado sus posibilidades de trabajo en poco tiempo, y esto es el futuro inmediato, y esto es muchos proveedores, mucho trabajo, muchas pymes, mucho desarrollo, mucha tecnología, en un momento donde la tecnología está explotando en la minería. Recién hablaba de la inteligencia artificial aplicada a la minería. Esto va a ser fabuloso en términos de baja de costos, cuidado del medio ambiente, darle eficiencia a la producción argentina hacia adelante. Tenemos que tener paciencia, pero el ejemplo lo está. Y la otra cuestión a aprender tiene que ver el uranio, por ejemplo, que es otro mineral que el mundo está demandando como mineral crítico. Si nosotros pensamos en el mercado de Argentina, en el marco de toda América Latina, hay 5 plantas nucleares desde México hacia abajo. 2 son de México, 2 son de Brasil y 3 son nuestras. Y Argentina importa el 100% de su uranio. Y en términos de cobre, acabamos de decir que hay varios yacimientos de cobre con inversiones muy importantes, como dice Roberto, y capacidad de derrame en las comunidades y en el país y generación de impuestos muy interesante. Y hoy Argentina no tiene una mina de cobre trabajando. Es decir, hoy Argentina no produce el cobre que producía hasta el 2018. Hay algo de cobre artesanal, pero hoy no tenemos cobre para exportar. Con el litio también hay mucha disparidad con Chile, ¿no? Absolutamente. O sea, recurso disponible no tan dispar, pero productividad sí dispar, ¿no? Sí, con Chile y el litio hay otra cuestión que tiene que ver con la cuestión legal. En Chile, el litio es un elemento estratégico. Argentina tiene una posibilidad de generar trabajo rápidamente y lo ha generado. La baja de litio de 80.000 a 10.000 para un poco, pero todos estamos esperando que suba. Hay 4 proyectos trabajando en este momento de salmuera. Argentina tiene el segundo lugar de reservas del mundo en cuanto a litio de salmuera. Ustedes saben que hay 3 tipos, ¿no? Salmuera, roca y arcilla. Nosotros tenemos
un litio interesante porque tiene menor costo que lo otro, está en grandes condiciones de competir y había un desarrollo en muy poquito tiempo y tenemos un horizonte hacia adelante. Esto significa, como dijimos al principio, tenemos una gran oportunidad en el mejor momento, pero tenemos que hacer las cosas bien. Ujú. Mario, cobre y bueno, algo hacia el uranio. ¿Qué pasa? Digo, ¿el cobre va a ser para la inteligencia artificial, va a ser también para los autos? ¿Cuáles son, digamos, las estimaciones que están viendo en KPMG en términos de lo que va a ser este mercado? La demanda, digamos, no del lado de la oferta, sino del lado de la demanda. Sí, fundamentalmente el cobre es para electromovilidad y todo lo que esté vinculado con inteligencia artificial. Entonces, en un proceso de transición energética en el que estamos, resulta ser claramente un mineral crítico. Lo mismo, digamos, con el litio en sus funciones, pero en el caso del cobre, fundamentalmente para lo que es conductividad y inteligencia artificial, generación de datos, transmisión de datos. Ujú. Claro. Sí, pensaba un poco también hacías alusión, Manuel, en el comienzo a todo lo presente que está la minería en nuestras vidas, incluso en la construcción. Y eso me lleva a un sector crítico, uno de los sectores donde más retracción hubo, justamente por la parálisis total en la obra pública. ¿Cómo se sintió eso en el sector minero? No, la minería, miremos un dato, en pandemia el sector que tomó personal y hizo inversiones fue la minería, a pesar de todo, y se generaron nuevos proyectos de estudio de geólogos que mientras se pasó un momento muy triste de la humanidad, los geólogos en todo el mundo caminaban, y mucho más en Argentina, en la soledad de la sierra y de la montaña. La minería, a partir de lo que fue la construcción de los proyectos de litio, tuvo mucho trabajo y creció. Bueno, un ejemplo es la provincia de Salta, Catamarca, proyectos maravillosos que permiten hoy que en 2 años hablemos de 4 proyectos exportando litio, que ha subido la exportación de una manera sensacional en cuanto al tonelaje. Bajó un poco por el precio, porque ustedes saben, de $80.000 a $10.000 la tonelada se sintió el impacto, pero no bajó la capacidad de trabajo y se ha mantenido el desarrollo de productores y servicios mineros a lo largo del ancho, con los proyectos que ya están, tanto los de oro y los de plata, que esperamos que el gobierno lo amplíe. Ustedes saben que dentro del RIGI está la posibilidad de extender el RIGI para los proyectos que están en desarrollo y que tienen posibilidad de futuro. Eso sería muy importante, porque eso genera trabajo de los productores, de los proveedores mineros en bienes y servicios, y nosotros vemos que esto va creciendo. Cuando hablamos, recién decías con mucha inteligencia, qué pasa con la República, la minería construye un pueblo. Es decir, cuando uno va, está el desierto, hay que construir el lugar para llegar, la ruta, hay que construir la construcción civil, hay que hacer los hospitales, los lugares de descanso, la comunicación. Hay mucho por hacer y la minería es una de las bases para eso. Roberto, bueno, vos sos un especialista en oro, digamos, y recién planteabas el tema de que el precio internacional del oro se había duplicado y que está muy fuerte, pero la pregunta tal vez sea de que la Argentina, ¿no?, llueve sopa y tenemos un tenedor en la mano, ¿es así? Y la verdad, te tengo que decir que sí, claro. Porque, a ver, la minería del oro y de la plata hoy sustentan el 80% de las exportaciones. Hay 9 proyectos en producción, pero 7 de ellos, o 6 de ellos, voy a ser un poco menos drástico, 6 de ellos están en un proceso de madurez que hacen que en poco tiempo ya no tengan la posibilidad de continuar por una cuestión de geológica y de recursos. ¿Eso se dinamiza con más inversión? Eso se dinamiza con 2 temas fundamentales. Primero, el concepto global es muchísima más exploración, que volvemos al tema de la falta de incentivos durante los últimos 20 años, ¿no? ¿Qué hizo? Que los proyectos que entraron de comienzo del 2000 o fines del 90 y demás, hayan sido pocos, estén en una etapa de maduración y no hay reemplazo a la vista. O sea, si miramos hoy qué proyecto de oro y plata podría reemplazar a alguno que desaparezca, no tenemos ninguno que aparezca de acá a 6, 7 años. Entonces nosotros estamos trabajando fuertemente en 2 conceptos. Primero, el tema de incentivar a quienes invirtieron en periodos difíciles para que puedan acceder a beneficios que los estimulen
a invertir mucho más en exploración para extender la vida útil de los proyectos existentes. Y eso va a traer un efecto contagio para las empresas junior, sobre todo si pueden acceder a condiciones económicas razonables, porque son las que entran en la primera etapa de exploración. ¿A qué apuntamos? A que los proyectos que hoy existen crezcan en tiempo, no crezcan en cantidad de producción momentánea, y que al mismo tiempo se vaya dando la expectativa de nuevos proyectos que aparecen o inician de lo que nosotros llamamos greenfield, que es ir a la etapa más temprana de exploración. Estamos trabajando muy fuerte con eso, estamos, compartimos las ideas con el gobierno nacional y con los gobiernos provinciales de que esto es imprescindible, porque si no nos vamos a encontrar de repente que tenemos un precio de $3.000 la onza de oro y de $34 la onza de plata y no tenemos mineral para exportar. Entonces, acá el gran desafío es, digamos, de alguna manera estimular a quienes fueron no muy bien tratados en determinado momento, es decir, sigan apostando por Argentina, dupliquen, tripliquen sus exploraciones, porque este es el momento de hacerlo. Ujú. Mario, si tuvieras que trazar, si de este lado tuvieras a un inversor minero y le tuvieras que trazar el mapa de la Argentina minera donde están los proyectos nacientes, quizás no proyectos maduros como bien tipificaba Roberto, sino proyectos nacientes que creas que tienen potencial. ¿Dónde está? ¿Cuáles son los puntos de ebullición de esa Argentina minera? Yo creo que hoy los puntos de ebullición pasan fundamentalmente por el cobre, lo que estábamos comentando. Cobre, bueno, fundamentalmente los proyectos que mencionamos en San Juan. Creo que creo que hoy por hoy son las áreas donde debería ir fundamentalmente la inversión para nuevos proyectos. Pero bueno, obviamente esto debería estar en conjunto con inversiones en perforación, como mencionaba recién Roberto, en temas de oro y plata que son necesarios, si no los recursos se van a agotar. Pero bueno, fundamentalmente los proyectos son esos y bueno, obviamente para litio, si bien hoy estamos muy bien posicionados, creo que todavía hay mucho por hacer, con lo cual, bueno, Río Tinto ya ha anunciado enormes inversiones en lo que tiene que ver con litio y un plan de producción muy agresivo de acá en los próximos años. Así que bueno, fundamentalmente creo que rondaría dentro de esos 4 minerales. Manuel, ¿cómo estamos en términos de costos? Digo, se habló mucho de bajarlos, pero ¿cómo estamos en términos de costos internacionales frente a, no sé, frente a los vecinos, frente a Chile, que tiene una experiencia minera más larga que la Argentina, pero bueno, respecto al resto? Muy buena pregunta. Es el tema. Nosotros de proveedores, y esto las compañías mineras también lo están viendo, pero de proveedores el gran desafío que tenemos es el tema del costo argentino. Es decir, en comparación con los países vecinos tenemos alguna dificultad en términos comparativos, porque Supongo que la minería tiene que hacer un traje a medida, digamos, que no es lo mismo. Todos son distintas, todas las minas, ¿no? exactamente, eso es lo bueno, pero uno tiene que hacer un budget muy finito para poder competir, porque en términos de costo todavía tenemos que hacer un trabajo de todos para poder seguir compitiendo de la manera que estamos compitiendo en cuanto a proveedores. Y aquí lo otro que me parece en este punto de costo manifestar una cosa muy interesante desde el punto de vista de proveedores, es que la minería argentina durante mucho tiempo no tuvo intervención de los bancos argentinos, ni tampoco del capital argentino. Es decir, en general era una inversión casi siempre de las bolsas, del peluquero que compra sus acciones en Nueva York o en Toronto. Y hoy es muy interesante ver que, por ejemplo, nosotros tenemos 5 bancos argentinos, de los cuales los 2 bancos más importantes de capital argentino están interesados y asociados y con los proveedores y mirando y ayudando al financiamiento de las necesidades de los proveedores argentinos para facilitar. ¿Por qué? A una mina se abre y dice, necesito 80 camiones. El proveedor argentino dice, bueno, ¿cómo hago para conseguir 80 camiones? La necesidad de lo financiero es sustancial. Y hoy Argentina tiene esta pata. Y el otro punto es que hay capital argentino invirtiendo en proyectos mineros, que es otra cuestión importante, porque el extranjero dice, si yo invierto, tengo problemas, ¿qué pasa con el inversor argentino? ¿Confía en su contexto? Bueno, hoy tenemos empresas, bueno, lo que es conocido en la opinión pública, Central Puerto ha invertido en 2 proyectos en Argentina, el grupo LCN ha invertido en 3 o 4 minas, y hay muchos otros
pequeños ahorristas argentinos que están poniendo y confiando en este optimismo que nosotros decimos los mineros que se viene para adelante. Y esto es una buena noticia, porque a partir de ahí uno puede bajar costos, porque tiene financiamiento que se entiende, porque el financiamiento bancario es muy importante para la inversión, así como para las grandes compañías, el gran financiamiento para el proveedor argentino es muy importante para poder cumplir rápidamente con el cliente, tener la posibilidad de tener un financiamiento creíble y que el banco confíe. Claramente, como siempre digo, lo que tiene la inversión minera es que antes de empezar a gastar ya tiene el presupuesto manejable, Establecido. absolutamente. Bueno, llegamos al fin. La característica de esta visión 360 es que al final le proponemos a nuestros invitados, la visión 360, que es la pregunta para los tres, ¿no? O sea, ¿qué vemos de ahora en más en la minería argentina? Roberto. Yo, yendo al tema de interés, para que también se focalice un poco cómo estamos trabajando todos en materia de este crecimiento. Y se da en hechos bien concretos. Nosotros vamos a tener un evento la semana que viene, que es Arminera, que es los días 20, 21 y 22 en la rural. Y para dar detalles del interés que esto despierta, primero va a ser una feria que va a representar un 80 o 100% más de participación que hace 2 años atrás, que se realiza cada 2 años. Pero acá lo más importante, por lo menos lo que vemos nosotros, es la integración regional para el desarrollo de la minería. Y esto se está dando. Nosotros tenemos, ojalá se dé, tenemos previsto la participación en paneles de 9 gobernadores, donde no solamente va a haber gobernadores que tienen minería metalífera, sino que además van a ser proveedoras de la minería, como el caso de Córdoba y Santa Fe. Y esto, a tu pregunta, va con que estamos todos empujando de alguna manera para que realmente este potencial empiece a tener las herramientas desde todos los ángulos posibles para consolidar el proceso de crecimiento. Que vean los inversores extranjeros de que hay un manejo entre las provincias donde empiezan a entenderse a partir de prioridades, y ahí nosotros siempre ponemos énfasis. Tenemos claro que las prioridades son primero las comunidades, después la provincia, después la nación, pero en ese contexto, repetimos hasta el cansancio, lo que no tiene que haber son privilegios. Y en la medida que esto se consolide, tenemos claro que el proceso de crecimiento, de inversión y de desarrollo es una consecuencia. Entonces, lo que te tengo que decir es que estamos en el mejor momento para que todos estos jugadores muestren cómo pueden llevar adelante el tema. Y quiero finalizar con esto. El gobierno nacional dio la herramienta fundamental que es el RIGI. Hoy, los actores fundamentales del proceso que viene son los dueños de los proyectos mineros y las provincias, que lleguen a acuerdos importantes para que en el menor tiempo posible comience el proceso de construcción de los mismos. Manuel, tu visión 360. Bien, yo creo, reiterando lo que dije, creo que estamos en el mejor lugar, en el mejor momento, creo que hay una perspectiva muy positiva. El mundo está mirando a Argentina, esto es concreto, con hechos concretos, está volviendo a confiar en las posibilidades de nuestro país y claramente la mayor parte para que esto funcione depende de nosotros. Depende de lo privado, depende de los protagonistas nacionales, estos públicos y privados. Hemos visto algunos gestos muy interesantes, como hablamos recién de la mesa del litio, la mesa del cobre, la integración de las provincias, y desde el punto de vista de los proveedores, recién hablamos de los proyectos que se vienen, si nosotros hacemos las cosas bien, no van a alcanzar los proveedores que hoy tenemos para cumplir con las demandas que la minería tiene, y la demanda de un proyecto minero cuando comienza a caminar es urgente. Pide urgente contestación con protocolos serios, con confiabilidad, tiempos a cumplir y seriedad en lo que tenga que ver con la sofisticación del proveedor minero. Argentina tiene una matriz de proveedores mineros muy interesante. Va a haber trabajo para todos si hacemos las cosas bien. Y como bien decía Roberto, no solo de las provincias mineras, sino de todo el país. Hay inteligencia para hacerlo, hay capacidad para hacerlo y depende de nosotros. Mario. Bueno, un poco lo que comentaba, o sea, yo de PIDAC y espero
volver a verlo en Arminera la semana próxima. Me traje un mensaje homogéneo entre provincia y nación, cosa que no había visto en ediciones anteriores. Entonces me parece que esto de cara a un inversor es algo muy positivo y alienta a invertir en el país. Desde el lado de lo privado, como consultora KPMG, recibimos muchas consultas de inversores del exterior o de otras oficinas que quieren entender un poco el contexto en Argentina y hoy qué pasa con la minería. Entonces son todas señales de que hay un movimiento muy positivo hacia adelante. Obviamente tiene que estar acompañado por acciones concretas, tiene que estar acompañado por responsabilidad social y sobre todo un trabajo conjunto entre sector público y sector privado. Y también agregaría seguir insistiendo con el tema de la comunicación. La comunicación evolucionó mucho en el último tiempo. Me parece fundamental que se sigan comunicando a la sociedad para todavía tener más aceptación todo lo que la minería puede hacer y ya está haciendo. Bueno, muy interesante, ¿no? Desde ya, digo, me parece que tiene una mesa con un discurso y un futuro muy distinto a lo que venimos escuchando en la Argentina en los últimos años. Cierra ella. Nos quedamos con mucho, pero sobre todo con una mirada hacia la potencialidad, ¿no? Claro, el tema con la Argentina es siempre ese gap entre la promesa de lo que puede ser y la realidad, ¿no? Pero bueno, habrá que mantenerse más fieles a las reglas de juego como siempre. Bueno, volvemos en otra edición de Visión 360 de Clarín. Gracias.